Muchachos, muy buenos días. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, la División de Humanidades y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que va a impartir la maestra Nidia del Carmen Ojeda Rosado, intitulada Historia de la Lengua Castellana y Paleografía. Para quienes no conocen a la maestra Nidia, debo decir a ustedes que la maestra Nidia es profesora investigadora de la FES Zacatlán y que en el área de letras ella imparte una materia relacionada con la historia de la lengua, filología española, y por esa razón yo le he pedido a la maestra que nos platique un poquito del origen y evolución del castellano, porque aquellas personas que nos acercamos a los archivos y leemos los textos de otros tiempos en lengua castellana, nos encontramos con alguna frecuencia con lo que los estudiosos llaman arcaísmos ocultismos. Los muchachos de paleografía ya lo van entendiendo bien. Entonces, la maestra Nidia la ha invitado para que en esta ocasión nos platique de esos detalles de la lengua y que nos diga cómo le podemos hacer los estudiosos de los manuscritos de otros tiempos en lengua castellana para entender cabalmente lo que ahí se contiene. Bueno, pues sin más preámbulos, cedo la palabra a la maestra Nidia del Carmen Ojeda Rosa. Muchas gracias, maestra Nidia, por aceptar la invitación. Gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Quiero agradecer al maestro Cerón la invitación. Él fue mi maestro de paleografía. No fui su mejor alumna, pero algo realmente se lo agradezco mucho. Siempre platicamos acerca de nuestras dos áreas, que son áreas muy comunes, ¿no? Entonces, bueno, es una plática que yo espero que les sirva para entender todo lo que es el proceso de cómo la lengua española, la lengua castellana ha ido cambiando. Entonces, bueno, historia de la lengua castellana y paleografía, sí, la vamos a dividir en 4 partes: el panorama general de los campos de estudio de la paleografía, la lingüística, la filología y la historia de la lengua, la gramática histórica. Una segunda parte, acercamiento a la historia general de la lengua castellana y sus manifestaciones gráficas, sus momentos de cambio más importantes según mi parecer. Una tercera, que es presentación de algunos cambios fonético-fonológicos que afectan a la escritura y representación gráfica de los sonidos del habla, que es lo que aquí nos interesa. Y por último, las conclusiones, ¿no? Para iniciar, veremos el concepto de paleografía de manera muy general, ¿no? Es la ciencia que se encarga de descifrar las escrituras antiguas y estudiar su evolución, así como de datar, localizar y clasificar los diferentes testimonios gráficos objetos de estudio, ¿no? Un historiador italiano medievalista, Armando Petrucci, que me imagino que ustedes lo conocen, dice de la paleografía lo siguiente: es la disciplina que estudia la historia de la escritura y en particular de la escritura a mano, en sus diferentes fases, las técnicas empleadas para escribir en distintas épocas, el proceso de construcción de los testimonios escritos y, en fin, los productos mismos de tal proceso, particularmente en su aspecto gráfico, ya se trate de libros, inscripciones, documentos o escritos de naturaleza individual o privada. O sea que en realidad es un área muy importante. El paleógrafo debe ser un profundo conocedor de la lengua. Les doy la información por si alguien tenga alguna duda, ¿no? Para poder entender todo este proceso, que es estos cambios que vamos a encontrar y de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces necesita un conocimiento del contexto histórico, pero también de lo que es la lengua en especial, ¿no? Entonces, la paleografía se puede considerar como una especie de detective de la lengua, ¿no? De la escritura. Es el que va buscando y descifrando todo este tipo de situaciones que a veces parecen misterios ocultos, ¿no? Entonces nosotros vamos ahí a ubicar, ¿no? En el caso de la filología, es la ciencia de las transformaciones que se deducen de los textos, ¿no? Entonces ahí es una ciencia que estudia el espíritu de un pueblo, de un conjunto de pueblos, a través de su producción lingüística. Hay una definición muy bonita de Juan Lope Blanch, que dice que la filología estudia la expresión del hombre, la expresión lingüística que es habla y literatura, y todo ello dentro de un marco histórico que da sentido a esa cultura.
O sea que lengua, literatura e historia están necesaria y naturalmente relacionadas. La filología trata de descubrir el espíritu de la sociedad por sus manifestaciones lingüísticas, que es el habla, su literatura, y todos los hechos orales y literarios tienen una justificación, una explicación en los hechos históricos. El marco de la lengua es la historia, ¿no? Entonces eso no hay que olvidarlo. Sobre esa base también está el concepto de lingüística. La lingüística es la ciencia que intenta descubrir las leyes generales que gobiernan la estructura y el desarrollo de los sistemas lingüísticos. A veces se confunde o se relaciona mucho con filología. La filología tiene como objeto fundamental estudiar la lengua para comprender la cultura. Y la lingüística estudia la lengua por la lengua misma. Entonces están íntimamente ligadas y a veces no se puede distinguir con esto, ¿sí? Una de las herramientas de las que se vale tanto la filología como la lingüística es la gramática histórica. Algunos de mis alumnos que están aquí ya saben la historia, ¿no? El aspecto sincrónico de la lengua, o sea, la lengua en un momento la estudia la gramática que todos conocemos, quizá no nos guste, pero la conocemos, ¿no? Espero. Y la parte de la diacronía o el devenir en la historia lo va a estudiar la gramática histórica, ¿no? Entonces es el estudio de una lengua a través del tiempo, su evolución y sus diferentes contextos históricos. Y se divide en dos ramas: la gramática histórica interna, que explica los cambios desde la perspectiva de la propia estructura de la lengua, y la externa, que los explica de acuerdo con los elementos que tienen influencia en ella del exterior y que básicamente se refieren al préstamo, ¿no? Eso sería lo que nosotros ubicamos, ¿no? Es importante hacer hincapié en que los cambios lingüísticos son básicamente desde la perspectiva de la gramática histórica interna. Esa es a la que nos vamos a referir. Ahora no vamos a hablar de préstamo, aunque sí puede haber posibilidad de cambio de grafía en préstamo, y les pongo un ejemplo: el sonido sh, que vamos a ver acá después en español medieval, ahora tiene la grafía SH, ¿no? Y antes tenía la X, entonces sí, y es por préstamo. Esa no es gramática interna, no es gramática histórica interna, pero no nos vamos a referir a esa ahora. El otro concepto que creo que es muy importante que tengamos claro para poder seguir todo este proceso es el del cambio lingüístico, ¿no? El cambio lingüístico es el conjunto de procesos constantes de transformación, pérdida y creación de elementos lingüísticos. Implica cambios, si ustedes ahí lo pueden ver. Tenemos el caso de homine. Lo que hace es una pérdida, ahí se perdió la I, ustedes pueden ver ahí, omne, y la H, porque no se pronunciaba. Después mutaciones, esa N se convierte en R y una disimilación y se vuelve R, hombre. Y adiciones, hay una B que llamamos epéntica, y entonces los hombres, y agregamos otra vez la H por influencia adjunta que vamos a ver después, y entonces los hombres con H y con B epéntica son los hombres que conocemos ahora. No sé si sin H y eso serían de otra manera, ¿no? Pero finalmente no son los hombres así de gratis, tienen toda una historia en su palabra, ¿no? La palabra hombre y mujer es otro caso, que ese no vamos a ver. Este sería mi ejemplo. Y bueno, el cambio lingüístico tiene básicamente, dos leyes fundamentales: la ley del menor esfuerzo y la ley del énfasis. Y todos los cambios van en función de eso. Generalmente uno pronuncia de manera más relajada por facilidad. Es más complicado decir determinadas cosas, es más complicado decir hombre que decir hombre, por el esfuerzo de ver el ave, ¿no? Entonces siempre va de esa perspectiva. Y la ley del énfasis, que es la contraria, que es la que dice que yo voy a ser enfático, voy realmente a exagerar y a reforzar lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque son estas leyes las que se van a tener una dialéctica constante, que da por resultado la esencia de la lengua, ¿no? El cambio lingüístico tiene que ser regular, respetar el sistema de la lengua y mantener ciertas reglas en los niveles. No es porque yo, en lugar de decir mesa, digo mesa, y ya hay cambio lingüístico, apúntenlo. No. Ahí dice un cambio, quité unas cosas, pero no. Tiene que estar en el sistema y ser constante, ¿no? Y estar ubicado en varios elementos de esa, que tienen el mismo ejemplo. En el caso de hombre también está fémina, femna, fembra, hembra, ¿no? Entonces ahí también tengo ese tipo de mutaciones y entonces se va materialmente indicando, entonces ya es un cambio que afecta la estructura del sistema, que vamos a ver después, ¿no? Pues en realidad en el habla es donde se halla el germen de todos los cambios. ¿Quién hace el cambio? Los hablantes. Los hablantes son los que se equivocan y les gusta equivocarse, se siguen equivocando, ¿no? Y entonces comienza este proceso de, ya no sé si es así o no sé. ¿Cuándo comienza el cambio? Mis alumnos siempre se los digo,
Y lo saben, ¿cuándo comienza el cambio? Cuando comienza la duda, y esa duda permea los niveles más altos de la lengua, ¿no? De los hablantes. Entonces, cuando alguien duda, ahí hay un germen de cambio, que puede darse o no darse, pero ahí comenzó, ¿no? Nadie duda, ¿será mesa para esta o misa? No, no es mesa, ¿no? Pero la gente duda, ¿es adecua o adecua? ¿No? Entonces, en ese momento en que la gente duda es cuando comienzan los procesos de cambio, ¿no? Bueno, con respecto a esta relación, ya vimos esta en un sentido muy general. La relación de la paleografía con la lingüística procede del hecho de que la escritura es la fijación del lenguaje por medio de los signos establecidos y por lo tanto está íntimamente ligada a los fenómenos que lo rigen. El filólogo necesita de la paleografía primordialmente para establecer las leyes de desarrollo y del funcionamiento de la lengua. Lo que la palabra es a la lingüística es la escritura a la paleografía. Entonces, con el alfabetismo, la escritura se convierte en un sistema de símbolos que se descomponen en grafías o en letras, y entonces nosotros necesitamos entenderlas para poder comprender esa cultura que la escribió. Entonces ahí está el asunto de la paleografía. El lingüista debe recurrir a la paleografía para asimilar en mayor o menor medida los múltiples juegos de signos que son las letras, y que ustedes que estudian paleografía saben que no son cualquier cosa, no son signos bastante complicados, ¿no? Entonces, en un sentido general, este sería el panorama de lo que es paleografía, lo que es lingüística, lo que es filología, que luego se mezclan, y cambio lingüístico como el motor fundamental para el cambio de la lengua, y el por qué estamos hablando así hoy es sobre la base de ese proceso de ley de menor esfuerzo, de ley del énfasis, y ciertos grupos que nos van haciendo pronunciar mejor, o nos gusta más por ley del énfasis, aunque sea más difícil o algo. Esas son las dos leyes que van a estar ahí, ¿no? Bueno, nuestro siguiente, pues espero no aburrirlos mucho, voy a ir así rápido, ¿no? Si me paso, me dice, por favor, Miguel Ángel, ¿no? Ya cállese, por favor, ustedes pueden decir, ¿no? El siguiente sería el acercamiento a la historia general de la lengua castellana y sus manifestaciones gráficas, sus principales momentos de cambio, según mi perspectiva, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que es muy importante ubicar los conceptos de lenguaje, lengua, habla y escritura, ¿no? Los de letras lo tienen muy claro, tengo la ilusión, ¿no? De la historia, ¿no? El lenguaje es la capacidad humana de comunicación simbólica, es humana, esta capacidad de poder comprender que eso significa no fumar, ¿no? Es una simbología que yo tengo, y la lengua es el principal lenguaje de los humanos, porque a través de una serie de sonidos lo que hace es interpretar elementos que son abstractos y que son conceptuales. Yo tengo conceptos, digo casa, tengo el concepto de casa, esa sería la lengua. La lengua es un sistema de signos orales que lo que tiene como intención es la comunicación, ¿no? Y la manifestación de ese sistema, que es el mejor lenguaje que tenemos, la lengua, en este caso la castellana o española, es el habla. El habla es la manifestación. Cuando alguien habla es cuando se manifiesta la lengua. Una lengua está viva mientras tenga hablantes. Cuando se mueren los hablantes, se muere la lengua, ¿no? El latín está ahí en paz descansa porque ya no es con esas reglas que tenía. Algunos seguimos hablando latín evolucionado, pero estamos hablando castellano, ¿no? Por otra serie que vamos a ver ahora. Entonces, estos tres elementos son muy importantes, porque el cambio que nosotros vamos a ver, el cambio que dijimos, tiene que afectar al sistema, a la lengua, para que se vuelva ya un elemento fundamental de cambio que tenga que regirse entonces por otro tipo de grafía, ¿no? Mientras que cuando afecta a la lengua, en el habla, perdón, yo me puedo equivocar muchas veces y no pasa nada, corrijo, sí, pero cuando ya se equivocan tanto, es un conjunto de manifestaciones que se están cambiando las reglas del sistema, lo que hace que el sistema tenga que reorganizarse. Yo tengo un uso, ese uso se vuelve costumbre, y la costumbre lo que hace generalmente cuando ya es muy fuerte es reorganizar el sistema, reorganizar la lengua, ¿no? Entonces, bueno, la escritura entonces es un sistema simbólico y comunicativo de naturaleza gráfica. Yo tengo, la lengua es un sistema abstracto, no es un sistema conceptual, y la escritura lo que hace es darle manifestación gráfica en un soporte, ¿no? Entonces tiene por objeto representar sobre soporte estable los mensajes y los textos. Nace como un código subsidiario de la lengua hablada. Es mucho más tardía en la historia
y no surge como el resultado de una evolución. La lengua escrita se tiene que enseñar. No todos sabemos escribir y todos cuando nacemos y no tenemos algún problema, pues aprendemos a hablar. Por listos, no por naturaleza. Además, pueden ser muy listos, eso puede ser, ¿no? Pero en general esto no sucede. Entonces la escritura ofrece un soporte objetivo y estable a toda la cultura adquirida. Entonces, por lo tanto, permite la reflexión crítica sobre los hechos escritos. Y esto es muy importante porque permite la escritura que yo reflexione sobre el pensamiento que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y no me lo, hay tradición oral también, eso es muy importante, pero aquí nos permite esta reflexión de manera mucho más rápida. Entonces la escritura es un sistema de comunicación humana que traduce a términos visuales mediante signos gráficos convencionales dispuestos secuencialmente los signos vocales que se emiten en forma sucesiva al hablar. Existen 3 sistemas básicos de escritura: el ideográfico, el silábico y el alfabético. Nos interesa aquí el alfabético. En la escritura alfabética, los signos gráficos representan cada uno de los sonidos distintivos mínimos, denominados técnicamente fonemas. Son los sonidos ideales con los que se articula la lengua oral. A partir de la invención de la escritura, la comunicación lingüística se sirve entonces de 2 códigos: el código oral, la modalidad oral, y la modalidad escrita, que es la que emplea los signos gráficos, que son los que nos interesan, que plasmados sobre un determinado soporte material son percibidos visualmente por el receptor, que en este caso ya se va a llamar lector, ¿no? Pues esto es muy importante. Los 2 signos son interdependientes, uno depende del otro, y aquí es donde también entra esta idea de cómo voy a representar lo hablado en lo escrito, qué tan fiel va a ser eso, ¿no? Este es uno de los problemas que encontramos cuando estudiamos paleografía. No son tan fieles como hablo, escribo. Entonces, vaca con B, no. Vaca con V, pues tengo aquí, ahora vamos a ver los criterios, ¿no? La escritura del español es alfabética. Se vale de caracteres, se escribe de izquierda a derecha, de caracteres latinos, perdón, se escribe de izquierda a derecha, y es una característica que comparte con muchas otras lenguas, ¿no? El español utiliza desde sus primeras manifestaciones escritas el sistema ortográfico del latín, lengua de la cual deriva. De ella heredó sus letras, y la ortografía española entonces es histórica. Nace de la práctica misma de la escritura en un lento proceso de evolución. Desde que es latín hasta que se convierte en romance y en español moderno. No se trata, por lo tanto, no tenemos un sistema ortográfico que nos dijeron, sino que surge de la progresiva adecuación de los sonidos y de las intenciones que tienen los diferentes autores que se han preocupado por esto, de la representación de los sonidos. Aparece el español medieval y después vamos a pasar al español moderno. La ortografía, entonces el español y su ortografía posee un fuerte componente fonológico. Ustedes saben que hay gente que puede escribir español y leerlo sin saber qué está diciendo, ¿no? Porque es fonológico, ¿no? Como nos pasa con el griego clásico, ¿no? Yo puedo leer un texto completo de griego clásico, no sé qué dije, pero lo puedo leer medio mal pronunciado, bien, pero no entendí nada, pero lo leo, ¿no? Igual les pasa a algunas personas que pueden, porque es un componente fonológico, representa el sonido, la grafía. La mayoría de los fonemas que representan en la escritura representan un sonido. El sistema fonológico es mucho más cercano, nuestro sistema fonológico del español es mucho más cercano al sistema fonológico del latín, y podemos ver entonces que el español está más cerca del latín que el francés, por ejemplo, cuya ortografía es mucho más complicada, cuyos sonidos rebasan el número de sonidos que tiene el latín. Hay una serie de sonidos en francés que el latín ni los esperaba, ¿no? En español también, pero son mucho menos, ¿no? Entonces todo esto hace que el español pues sea una lengua con una ortografía bastante sencilla, aunque algunos no lo crean, ¿no? El latín tenía 10 vocales, 5 breves y 5 largas. En general, en latín sí existía una relación también fonética, fonológica. Una letra indicaba un sonido, y las consonantes había simples o geminadas o dobles, ¿sí? Junto con el alfabeto, el sistema fonológico del latín pasó casi íntegro al español, aunque con algunas diferencias importantes. La pérdida de cantidad como rasgo distintivo, pero ya nomás tenemos 5 vocales, pueden ser largas, breves, no nos dan diferencia de significado. Casi todos los fonemas del latín están presentes en el sistema fonológico actual, y en su mayoría se escriben con los mismos grafemas. El grafema X representaba en latín una KS, en español también, y muchas cosas más, ¿no? La X
La X mexicana es motivo de otra plática, ¿no? De la mexicana, pero la X del castellano es básicamente KS, ¿no? Aunque puede, vamos a ver ahora, en español antiguo reflejar otras cosas, ¿no? El español actual, la mayoría de los casos, representa esa KS y una Z y una Y que estaban en el latín, pero que se usaban básicamente para hablar de palabras que venían del griego. En el proceso de evolución del latín al romance fueron surgiendo nuevos fonemas que se llegaron casi a duplicar el número de consonantes del español medieval con respecto al latín clásico, ¿no? De estos sonidos, los que podemos decir que conservamos hoy es la ñ, la y, la ch, la doble l y el fonema vibrante múltiple r. Pero en español medieval había ese sonido prepalatal fricativo sordo, es así, era una grafía X, entonces ahí tenemos una X, era una grafía X, un sonido como una especie de dental africado sonoro, como una especie de DS, que se representaba con una Z, un dental africado sonoro con una TS, que se representaba con una C cerilla, y un interdental fricativo, todos ellos se van a desaparecer y nos dejan el famoso sonido interdental Z, que nosotros después confundimos con ese en las zonas del sur de España y en América. Entonces, voy a cazar, ¿no? Con S o con Z, a nosotros nos da igual, que no es lo mismo, ¿no? Pero en la pronunciación, cazar sería cazar, ¿no? Interdental, y cazar sería con S, ¿no? Todo esto es la reorganización que se hace en el siglo XVI y XVII, que vamos a revisar nosotros ahorita, pero son todos esos sonidos que se le agregaron al latín, ¿no? Entonces, estamos viendo sonidos, nos interesan porque tienen grafías, ¿no? Ese es el interés que tengo aquí, porque tienen grafías y las grafías se confunden y se mezclan, ¿no? Entonces, ahí yo tenía muy clara la X para el sonido sh, la Z para el sonido s, la C cerilla para el sonido ts. Entonces, para esto, todos esos nuevos fonemas inexistentes en latín era necesario encontrar formas de representación gráfica. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Así, los primeros testimonios de los escritos de esta lengua, son más o menos a mitad del siglo X u XI, muestran un esfuerzo de sus redactores por dar soluciones gráficas que les permitiesen reflejar la nueva realidad lingüística utilizando los elementos del sistema ortográfico latino. O sea, en general, el español en su historia no agrega nuevos elementos, ¿no? Con los mismos sistemas grafías que tiene, va creando diferentes dígrafos, por ejemplo, por la doble L, la che, para dar sonidos palatales que no existían en el latín, no crea una nueva grafía. Para representar los nuevos fonemas se recurrió a menudo a combinaciones de grafemas preexistentes, que es lo que les digo. Los dígrafos che, y, o la letra ñ, que es muy famosa en español, ¿no? Que era una doble n, se pronunciaba palatal y era ñ, y los que escribían lo que hacían era poner un sombrerito, por ejemplo, una virgulilla ahí, que para indicar que esa doble n se leyera como ñ. Y al hacer esta abreviatura termina siendo el origen de la letra ñ. Y en realidad son prácticamente inexistentes los casos de grafemas de nueva creación. La C cerilla, algunos dicen que es una nueva creación del español, no hay en inglés, en latín, pero en realidad no, porque es una Z que se ponía de adorno en la C con un gran copete, y finalmente la letra original termina siendo una pequeña virgulilla, ¿no? Entonces no es una creación del español, era un adorno, igual que la ñ era una abreviatura, o sea, no hay nuevas creaciones de grafías, nos seguimos manteniendo con el del latín. En los manuscritos de esta primera etapa, la escritura se caracteriza por una constante variación en la elección de grafías para representar los nuevos fonemas, no solo en documentos distintos, sino incluso en los mismos, ¿no? La intervención de varios redactores con hábitos gráficos no siempre coincidentes es lo que hacen esto, ¿no? Hay una irregularidad gráfica que se ha interpretado tradicionalmente como reflejo de la vacilación e inseguridad de los escribientes en la representación gráfica de un sistema lingüístico a una formación. La escritura en esta etapa primitiva manifiesta una clara tendencia al fonetismo. Su intención es reflejar en lo posible la pronunciación, ¿no? Eso es lo que muchos de nuestros alumnos también hacen, ¿no? Yo escribo como hijo, ¿no? Entonces no siempre es así, ¿no? Entonces en realidad es el reflejo de la propia variación e inestabilidad que caracteriza la lengua oral, ¿no? No es que este señor no sabía, sino que
en la lengua oral hay muchos cambios, ¿no? Entonces, ahora se han detectado otros factores que se pueden agregar a esto, como son las diversas tradiciones gráficas en las que se habían formado los escribanos. No todos vienen de la misma tradición, el tipo de letra utilizado en cada texto, distinto según se tratara de determinado documento, y esto tenía obviamente repercusiones gráficas. Entonces la variación es una característica inherente a la escritura medieval, como es también la propia lengua en esa época. No obstante, en la medida que se va consolidando los resultados de la evolución fonético-fonológica, que se van del español, del latín, perdón, al español medieval, se fijan más o menos progresivamente algunos de los usos gráficos en un lento pero ininterrumpido proceso de selección de variantes, ¿no? En ese papel, el que juega un papel fundamental, vale la redundancia, es Alfonso X el Sabio. Yo creo que hay tres grandes hitos en la historia de las grafías, de los momentos importantes para la grafía en español y la consolidación de la escritura en español. El primero sería Alfonso X. Todavía no ha llegado la modernidad y él ya está escribiendo en castellano. Le está dando al romance un valor que no le dan en otros lugares, ¿no? Entonces, es tan importante la presencia de Alfonso X que hay inclusive una ortografía que lleva su nombre, la ortografía Alfonsí, que intenta hacer el sistema de correspondencia entre grafemas o letras y los fonemas, que es muy característico del español medieval. Esta ortografía del periodo Alfonsí continuó manifestando una clara voluntad de cercanía a la pronunciación, no exenta sin embargo de rasgos latinizantes, ¿no? Se va una serie de soluciones que se van encasillando y que hacen una menor variabilidad, aunque no se puede considerar que es homogénea, pero es bastante homogénea para su época. Después de Alfonso X, en el periodo post-Alfonsí, se observa en cambio una menor regularidad y una disminución del fonetismo, explicables por algunos factores. Por ejemplo, la mayor difusión de la cultura y el aumento de personas capaces de leer y escribir. O sea, no había muchísimas, pero los nobles son alfabetizados. Y entonces ellos ya tienen la escritura como un medio que ya no se lee para todos, sino es un medio personal. Importantes cambios en el tipo de letra manuscrita usada en los códices y documentos, caracterizada en esta etapa por una mayor cursividad y una más acusada presencia de abreviaturas. La letra gótica cursiva, en ella los grafemas se ligan unos a otros y adquieren formas diversas según su posición dentro de la palabra, de modo que la unidad de la escritura no será tanto cada una de las letras por separado como los grupos formados por varias de ellas, ¿no? Otro de los factores para esto es la lectura, ¿no? La lectura se va convirtiendo con esta idea de la alfabetización de los nobles en una cuestión individual y cada quien va leyendo y va entendiendo y va haciendo las relaciones de grafía con habla de una manera personal. Todo esto propiciará un aumento de rasgos gráficos sin reflejo en la pronunciación, ¿no? Ya se viene haciendo esto, da un creciente influjo. Estos rasgos que nosotros vamos a encontrar aquí, tiene mucho que ver con el humanismo. El humanismo yo creo que es el otro gran hito en esta historia de las grafías, porque el humanismo lo que hace es regresar a querer parecerse al latín y entonces retoma esta H de hombre que les decía, que serían hombres sin H, se ve reforzada en esto, ¿no? El latín, los humanistas, como están interesados en toda esta historia de las lenguas clásicas, quieren que el español se parezca a las lenguas en general al latín. En el caso del español, este es otro de los hitos importantes para mí, porque es el que hace que se retomen otra vez grafías de latín que ya se habían desechado, que Nebrija no había considerado, porque obviamente para en este sentido un notable incremento de voces cultas se toman y también la reposición de muchas grafías latinizantes, es lo que sucede aquí, ¿no? A consecución con todo esto hay una mayor regularidad gráfica, también ayuda la imprenta, ¿no? Se utiliza como modelo para la llamada letra humanista, que era la anterior, ¿no? Que separa con nitidez unos grafemas de otros y en la que estos mantienen además una forma constante con independencia de los resultados. Entonces vamos viendo cambios de letras y tenemos que ver
la grafía entonces el habla, perdón, está representada por grafías diferentes y por maneras de organizar las grafías diferentes. Entonces todo esto va a hacer que se hagan los procesos ya más complicados, porque le agrego elementos que no tengo. No estoy haciendo el fonetismo de cómo pronuncio, escribo. La ortografía española entonces nace en este periodo y es fruto del interés por el estudio y la codificación de las lenguas vernáculas que trae consigo el Renacimiento. El primer intento explícito de regularización ortográfica del español es, para adecuar grafía y pronunciación, es el que hace Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija lo que hace es, realmente le interesa que se escriba como se habla, en la medida de lo posible, y por ejemplo él escribe hombre sin H, honor sin H, ¿cómo va a ser honor sin H? ¿No? Ahora ya se va a retomar por culpa de esta historia del humanismo y estos rasgos latinizantes que van a regresar. A lo largo de los siglos XVI y XVII se van a publicar numerosos tratados de ortografía con propuestas de regularización ortográfica. Hay dos tendencias: que se mantenga la pronunciación o que se siga la etimología. Y esto va a afectar muchísimo a lo que es la parte gráfica. Porque entonces yo quiero seguir la etimología y aparece, por ejemplo, la B, que ya no es labio dental, la B se confunde, es el fenómeno del metacismo. Todo se pronuncia bilabial, vaca y burro son iguales, ¿no? Pero la vaca, por etimología, hay muchas palabras por etimología, tienen una B que se pronunciaría vaca, pero ya no se pronuncia. Hay una confusión ahí, y entonces sí se crea una serie de grafías extras, pero necesarias por la etimología, ¿no? Entonces este uso gráfico se va a ver realmente sometido al criterio personal de los autores y de los impresores, ¿no? En realidad la consumación durante los siglos XVI y XVII de los cambios del sistema fonológico comenzados en la Baja Edad Media y que hacen posible la desaparición progresiva de los rasgos de pronunciación que les hablé antes, ¿no? Durante el siglo XVI y XVII desaparecen los sonidos, pero no las grafías, porque las tienen en su idea, ¿no? Entonces, esta desaparición provoca la pérdida de algunos fonemas característicos, pero nacen otros, como la Z, el de rental, la Y y la J, son los más importantes de estos. Lo que hace el proceso de evolución del latín al español es crear a nivel consonántico el sonido interpretal Z, la Y, la doble L básicamente, y la J, ¿no? Son los sonidos que vamos a crear. El sistema ortográfico, falto desde siempre de regularidad, precisaba ahora más que nunca de una transformación que lograse reflejar todas estas modificaciones. A comienzos del siglo XVIII tenemos el otro granito. Juan Manuel Fernández Pacheco Márquez de Villena en 1713 decide crear la Real Academia. Entonces, con la Real Academia Española creo que es el otro, porque lo que es la Academia, no llegando y lo hace, pero sí en un proceso más o menos largo, va a fijar las reglas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una ortografía que podemos seguir o no seguir, pero que está ahí, ¿no? Es el otro hito, ¿no? Alfonso X, el humanismo y la academia, ¿no? Creo que estos son los elementos que van a conformar el destino de las grafías. Las grafías van a terminar quitando y poniendo en los textos las que estos tres elementos van a considerar, ¿no? Si hubiéramos ido con Alfonso X Nebrija, no escribiríamos como escribimos ahora, no tendría el hombre H, siempre la hembra sí, pero el hombre no. Pero ahora, ¿a quién se lo debe? Al humanismo, no olvidemos, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen, el propósito de la academia es fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad de elegancia y pureza, y para eso van a crear un diccionario, el famoso diccionario de autoridades, ¿no? Ese diccionario de autoridades, pues hay que decir qué significan las palabras y dar el uso que se le da. Pero entonces es imprescindible pensar qué grafías vamos a poner en ese diccionario. Y entonces comienzan a pensar en esta organización y comienzan a hacer los famosos tratados de ortografía, ¿no? Hay un proemio que después en 1741 se publicará como la ortografía española de la academia, donde comienzan a dar lineamientos. Hay varias cosas que hacen, no vamos a hablar de todo porque nos voy a aburrir mucho, ¿no? Pero la academia sí reflexiona sobre
la dificultad que supone adoptar una pronunciación reguladora de la ortografía, porque hay muchas pronunciaciones, ¿no? Preferencia a la etimología y el uso constante, son otros criterios, los asume, ¿sí? Pero después se va dando cuenta que requiere otros criterios. Hay un criterio adicional que sería en caso de que de ser la voz desconocida o de origen dudoso, pues transcribir su pronunciación. Lo más común será usar la letra que sea más natural para el idioma, ¿no? La academia entonces manifiesta una clara voluntad por fijar el sistema ortográfico y eliminó entonces la C cedilla, eso sí lo hace, determinó la escritura de C para el sonido interdental frente a EI, que a muchos alumnos todavía siguen, estamos hablando del siglo, y hay algunos que todavía siguen meditando si lo escriben con C o con. Si la C para EI en el sonido interdental, Z para OU, final de sílaba, final de palabra. Las letras IU solamente tendrían uso vocálico, ya no consonántico, porque eran semiconsonantes. B, J y Y, también se iban a mantener la B como V y como B, por criterio etimológico vamos a mantener las dos. Se conserva la H por razones etimológicas que se debe haber perdido, se va a conservar. La B y la V están iguales. La G frente a E, I como J, y si es D con un dígrafo con U. Todo esto es lo que va haciendo la X para la KS, y se van a eliminar dígrafos latinizantes que no hacen falta, y que comentábamos el maestro hace rato, la CH, la Che, con sonido K, no cristiano, cristiano, ¿no? Eso se eliminan, muchos de estos PH, ¿no? Todos esos se van a eliminar, en lugar de PH, F, ¿no? Entonces se eliminan todos estos dígrafos, ¿sí? Y entonces en 1815 ya fija más o menos algo establecido que se parece mucho a lo que tenemos actualmente, ¿sí? En 1844 la Real Academia da su prontuario de ortografía de lengua castellana, la reina Isabel II decreta que esa es la que se debe seguir. La verdad es que no todo el mundo le hace caso, ¿no? En América hay muchas, no voy a hablar aquí, hay una gran cantidad de propuestas americanas para la ortografía española, las fijanografías, pero finalmente, en realidad para el siglo XIX sí hay, ¿no?, ya una tendencia a la unificación. En 1951 se crea la Asociación de Academias de la Lengua Española, y entonces ellas también comienzan a tomar algo que sea realmente que nos una, ¿no? Y el proceso en el ámbito hispánico se cierra en Chile en 1927, cuando ya se determina que esa es la ortografía que se debe enseñar, ¿no? Y entonces se unifica, ¿no? La fecha, ahora, ya está unificada, no todos la conocen, ¿no? Pero ya está unificada, ¿no? Entonces tenemos tres criterios: el criterio fonológico, ese es hacerlo el sonido. Este nos da idea de muchos elementos que vamos a eliminar, no sé, por ejemplo, esa P del salmo la quitamos porque esa no suena, pero también este criterio fonológico nos va a dar algunos elementos de duda. Luego, la aplicación del criterio etimológico acepta muchas excepciones, a veces que van en contra de la regla general, y por ejemplo, piensen escribir, no sé, algunos elementos como nazi con Z, ¿no? Sí, para EI, pero nazi, por etimología que viene, entonces le pongo como Z. Este tipo de cosas también se van a dar. Y el criterio del uso constante también es curioso, porque el criterio del uso constante, que básicamente lo hacen con los autores, nos permite seguir criterios latinizantes, pero también seguir criterios de uso, ¿no? Y a veces escribimos con B. Yo les he comentado mucho a mis alumnos, alguna vez en la prepa les dijimos, vamos allá, esta ortografía, si es una pesada, quitémosla, ¿no? Vamos a escribir como se oye. Fuera V, fuera C, fuera vaca, el zapato con S y vaca con U. Y realmente a los alumnos les molestó, alumnos del siglo XXI, no crean que unos ahí del siglo X antes de Cristo, no. No les gustaba ver vaca con B. ¿Qué es eso? El uso constante. Yo estoy acostumbrada a las vacas cuando no tomo la leche, si no es de vaca con V. No puede, es posible, ¿no? Entonces, ese criterio de uso también permite que muchos elementos que son de etimología se mantengan ahí. Entonces, yo creo que la academia realmente, con sus tres criterios, ha permitido más o menos establecerlas. Siguen algunas dudas, pero ya es menos, ¿no? Por último,
algunos fenómenos fonético-fonológicos, ya me voy a callar, tú me avisas, fonético-fonológicos que producen cambios lingüísticos que afectan a la escritura y representación gráfica de las palabras. Vamos a ver algunos de los que el maestro me hizo el favor de enviarme, pero vamos a ir viendo, por ejemplo, los criterios de fenómenos vocálicos, ¿no? Ese es el cuadro de vocales de la evolución del latín al español, ¿no? Es un cuadro muy bonito, ¿no? En la primera línea está el latín clásico, que tiene cantidades, a breve, a larga, a breve, o sea, son 10, ¿no? Vocales, unas largas y otras breves. El latín vulgar en una primera etapa lo que hace es cambiar esa cantidad por tilde, y entonces lo que hace es la breve se vuelve abierta y la larga se vuelve cerrada, y otra vez son 10. Pero en el proceso del latín vulgar hay una reorganización de las vocales cuando son tónicas que coinciden con el romance que tenemos ahí. Entonces el romance va a evolucionar de acuerdo con el hecho de que la vocal sea acentuada o no, y qué posición tiene. Y entonces ahí tienen ustedes a la vocal tónica, toda la que sea se vuelve A. Si es una E breve, E abierta, se vuelve IE. Eso es el primer grupo A, I, I, U, O, U, son nuestras mismas vocales, pero si son tónicas se agregan para la E breve un diptongo IE y para la O breve un diptongo UE. Esto si son tónicas. Si son átonas nos quedan A, E, I, O, U, y si son finales A, E, O. No tenemos I en español final. Le van a decir así, hay un montón, ¿no? ¿Qué le pasa? No, en español, ¿no? Eso sería por influencia culta, por la influencia latinizante. Entonces todas las palabras que terminan con U o con I son cultas, ¿no? No son de este proceso. Entonces, nosotros tenemos un proceso que viene de manera normal, pero que también nos va atrayendo estos elementos latinos, y recuerden la ley del énfasis, ¿no? También los refuerza, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco el fenómeno de las vocales. Hay otro fenómeno que es muy simpático, que no vamos aquí a revisar con gran precisión, que es el fenómeno de Joss, ¿no? Lo que la lengua española hace con el latín es, a través de la I y de diptongos con I, crear los sonidos consonánticos que no existían en latín y que son palatales, ¿no? Y ahí tienen ustedes, pueden encontrar la T-Yod, significa el Yod primera que se dice T-Yod, es una T más un diptongo con I. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, y la K-Yod, una C más un diptongo con I. Entonces el ejemplo sería Fortia, ahí está la T y un diptongo con I. Entonces eso me da fuerza. Y la K, peliquia, ahí tenemos el entonces sería pelliza, con cerilla y luego pelliza. Entonces, ahí vemos cómo desaparecen estos primeros a los que pasó. Forza, pelliza, desaparecen y queda pelliza. Y en América queda pelliza con ese, ¿no? Aquí nos falta todavía un paso más, pero bueno, aquí sería. Esa es la idea de cómo aparece una Z. Con yo segunda es una L yo, quilia, dilia, en latín sería quilia, la L yo nos da sella y luego ceja, ¿no? La E de la I de quilia viene del cuadro que vimos antes. La I me da E, ¿no? Sí, esa toca. Ajá, entonces me da ceja. Entonces, cuando piensan en sus cejas y las bochas se lo acomodan, oh, yo segunda, ¿no? El libro siempre tiene relación la materia con su vida. Sí, ¿no? El nombre, las cejas, ¿no? La fuerza, ¿no? Entonces ahí tenemos estos grupos KL, GL. Recuerden que el cambio lingüístico lo que permite son eliminaciones. Ahí está una eliminación de una vocal. Ajá. Y entonces tenemos, por ejemplo, ahí cuniclu, ahí perdí una vocal. Con ello vocalicé una K, con ello, con eco, aparece la J, ¿no? Ese es un poco el proceso que tenemos para que vayan apareciendo esos nuevos sonidos, ¿no? La ñ, hay una N más yo. Ajá, ahí tenemos caña, se pronunciaba caña, caña. Entonces, ahí aparece la ñ, ¿no? GN, ligna, leina, leña. Aparece otra vez la ñ. La yo tercera tiene este grupo de G, yo, G más diptongo con I. Y entonces ahí vemos también esta yo tercera nos da Y. En el mismo caso, playa, playa, ajá, con G, yo, ajá, con D, yo. Podium, pollo, pollo. Esta Y aparece que no existía en latín, ¿no? Y entonces fobia, olla, etc. Y por último la yo cuarta es una yo muy fuerte,
tiene otros tres procesos. Aquí tenemos uno que es el que crea sonido consonántico, es el grupo KT. Y entonces tenemos ahí lacte, laite, leite, leche, nocte, noite, noche, noche. Entonces los productos lácteos son cultos, ¿sí? No son lechosos, ¿no? No son cultos. Esa sería un poco la idea de estos elementos, ¿no? Hay también otros elementos que son el betacismo, que ya comenté, que sería la B, utilizada, pronunciada siempre como B labial o labiodental, siempre va a ser pronunciada como si fuera B labial, la grafía sería solo B, pero mantenemos la grafía de U, ¿no? Y tenemos muchos problemas, ¿no? Le voy a dar con un tubo y lo ponen con B, V, yo les doy a tubazos con B, ¿no? Solo lo pienso, ¿no? Entonces, bueno, hay otro que serían las consonantes dobles o geminadas. Ahí tenemos las consonantes dobles o geminadas, ahí ya aparece. El maestro, esto yo no lo hubiera conseguido nunca, ¿no? Entonces, las consonantes dobles o geminadas simplifican, esa es la regla, excepto doble L y doble N que palatalizan, eye y ñ. Y entonces ahí vemos qué es lo que pasa en estos textos, que es lo que, el famoso arcaísmo, ¿no? Lo que yo voy a encontrar aquí son grafías que están en el proceso de evolución y que quizá ya no se pronuncian, o quizás sí dependiendo de la zona, ¿no? Eso es lo que tiene que estudiar el paleógrafo, ¿no? Yo voy a encontrar muchos elementos que no siguen la regla, que están manejando la idea de que todavía se escribe así. La escritura no nos acompaña en el habla, igual que los diccionarios. Aquí está vamos a sacar la tecnología mentir, ¿no? Yo invento una palabra y no sale en el diccionario mañana, ay ponla, ¿no? Ay sí, ¿no? Aún que esté en línea es muy difícil, ¿no? Bueno, nosotros la escritura siempre va más lenta y nos permite rasgos arcaizantes, ¿no? Un arcaísmo es un elemento que está fuera de tiempo, que es antiguo, ¿no? Y tiene que ver también con cuestiones geográficas. Puede ser un arcaísmo aquí en México si lo comparamos con España, ¿sí? O digamos con Yucatán, ¿no? Pero aquí, en el caso de las grafías, lo que nosotros notamos es que esos procesos de los que yo les hablé no se dan, ¿no? Y entonces yo encuentro mil, al final dijimos la doble L palataliza, pero se simplifica si está a final de sílaba o a final de palabra. Si poseo millares, lo dejo con doble L, pero si digo mil, ¿no? Entonces ese escritura de censo, ahí tengo la doble S, que también tiene una característica en el español medieval. La doble S es sonora, la S es, hay una sonoridad de sobres, esa es la diferencia. Aquí ya no, porque además no es doble, no se dice censo, no, se dice censo, ¿no? Y está escrita con doble, ¿no? De las dobles o geminadas que tenemos, acá, F, por aquí, sería el uso de la H y F iniciales. El uso de la H y la F. La H en latín no se pronunciaba, dijimos, y ya deberíamos, la debimos haber quitado. La reponen el humanismo y sobre todo en el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias de 1611, él repone muchas Fs y Hs que no deberían identificarse, ¿no? Entonces tenemos por aquí el uso de F y H, efice, mi signo es efice, sería después unice, pero se supone que la F se llega hasta finales entre el siglo XVI y XVII. O sea, el español que llega a México, a América, es un español que está en proceso, y esto se puede notar también en los textos de aquí. No llega ya afianzado, bueno, nunca se va a afianzar del todo, pero no, llega en este proceso que todavía es cerilla, que todavía hay sonidos, grafías que reflejan sonidos que no existen. Entonces todo esto se va a ir reflejando en esto, ¿no? Esta F, ¿no? Que yo podría decir ya ahí, que hice, ¿no? Y otro fenómeno que es novedoso para los de historia, para los de letras espero que no, ¿no? Es el fenómeno wow, ¿no? Este fenómeno wow es también un sonido U, ¿no? El diptongo con U, pero este sonido también aparece cuando hay, ahí tenemos en el caso de Tauro, Tauro, Toro, ahí está, cuando estaba en latín, ¿no? Luego puede aparecer cuando hay una vocal A, más una L, más una oclusiva sonora que se llama P, T o C. Cuando esto sucede, la L se vuelve U. Y entonces tenemos ahí calpo, caupo,
Copo, Copo, ¿no? Entonces, ¿no salió Copo? De Calpo. ¿Por qué? Por wow, ¿no? No es por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y la que nos interesa aquí es también cuando una P generalmente procedente, una B, perdón, generalmente procedente de P, que no siempre, es un sonido B, y recuerden que ya hay betacismo, se está unida por alguna pérdida o esa sin pérdida con una D. Eso generalmente lo que hace es vocalizar en U y aparece wow, ¿no? Entonces, lo que vemos en el texto es todavía la presencia de B sin la vocalización. Ahí está la sigla, ¿no? Entonces, hay muchos textos que mantienen eso, que luego va a ser, ahí hay una wow, y luego puede ser siglas, ¿no? También existen otras que están identificando civitate, viene con una V, pero como hay betacismo, esto va a quedar así, ¿no? El siguiente serían los sonidos palatales fricativos. ¿Recuerdan el sordo? El famoso sh. La grafía es S, ¿no? Es X, ¿no? Y entonces, que he dicho, no sabía, de estas, hay muchas, ¿no? Hay muchas. Despojo que deja el agua. Eso está muy bonito. Eso es lo más bonito de la plática, estas, ¿no? El pigmento de comúnmente se llama ají, que también ya comienzan a pronunciar ají, que se puede ají, y también se pronuncia ají, ¿no? Trucheres o trujeres, también dicen trujeres. ¿Qué es lo que dice? Pues se decía trucheres, pero yo digo trujeres, pero sigo manteniendo la grafía, ¿no? Eso es lo interesante en este sentido, ¿no? Trucheres. Y después tendríamos algunos grupos consonánticos que se reducen. Hay muchos, la RS se vuelve doble S y luego S, NS se vuelve doble S y se vuelve S, NF se vuelve F y luego se retoma, MB se vuelve MM y luego MN, y uno de los más comunes es el grupo PT. PT se convierte en que se reduce, la T absorbe o asimila a la P, ¿no? Entonces tenemos septem, escrito. Entonces, esto sería más o menos de los nosotros que estamos revisando. Hay otra serie de fenómenos que podemos ir identificando ahí en Agora, en K. Aquí nosotros revisamos esta idea de el UC con V. Recuerdan que dijimos, la academia dijo ya la U para sonidos vocálicos, ¿no? Porque también se usaba la V. Ese es un ejemplo de esto. A limpie las famosas, hay muchas palabras que agregan una A que llamamos protética, la clásica es la E que se les agrega, pero muchas veces se agrega una A, ahí tendríamos unas que a veces se quedan y a veces no. A limpie. Y también existe observante, ahí que estamos haciendo, eliminando grupos. ¿Qué pasa con observante? Nosotros decimos observante. ¿Qué es eso? Influencia oculta, ¿no? Lo decimos por latinismo. Ya la verdad, ya que entre nos es más fácil decir observante y sería muy padre que dejaran decirlo, pero ay, qué naco, qué feo, no, entonces tienes que ir adecuando. Entonces, aquí es ley del menor esfuerzo, no, ley del énfasis frente a ley del menor esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno. Espero no haberlos abordado mucho, voy a terminar con las conclusiones y me callo. Después de esta rápida revisión, podemos concluir que la paleografía, la filología y la lingüística, junto con la gramática histórica, son ciencias hermanas y se requieren mutuamente. Se complementan y permiten un mayor conocimiento de nuestra cultura e identidad. La historia de la lengua no solo se refiere a los acontecimientos que se van sucediendo en la línea del tiempo, sino a los cambios que la lengua como sistema va sufriendo. Pero esos cambios que afectan al sistema son producidos por los hablantes. Son ellos los que conforman esa nueva organización e identidad de la cultura que se comunica con la lengua en cuestión, que es en este caso el castellano. La paleografía es un instrumento y ayuda fundamental para comprender y comprobar los cambios lingüísticos que se han llevado a cabo en la cultura hispánica. A través de ella se verifican esas dudas de los hablantes en épocas anteriores, esas vacilaciones, esas inconsistencias y sus diversas soluciones. Las carreras de letras e historia están estrechamente ligadas. El paleógrafo e historiador
requiere del conocimiento profundo de la lengua para conocer ese pasado que le interesa. Y el filólogo requiere de la historia para precisar los momentos en que la lengua lleva a cabo los cambios que la hacen mantenerse viva. Espero que esta charla les haya dado una motivación para adentrarse en el estudio de la lengua en su aspecto diacrónico, lo que conlleva estudiar también paleografía. Conocer la historia nos permite descubrir las razones de los fenómenos culturales, comprender nuestro presente y vislumbrar nuestro futuro, siempre diciendo la historia, ¿no? Creo decididamente que como humanistas es lo que mejor nos identifica, el conocimiento de nuestra cultura y sus valores a través de todas sus manifestaciones, especialmente las de índole lingüística. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a la maestra Nidia por su charla, y ahora vamos a atender las inquietudes de los muchachos. ¿Preguntas, muchachos? ¿Inquietudes? No los inquieto. Adelante, por favor. Hablando de la historia del castellano, ¿a partir de cuándo se considera que el castellano ya existe como tal? Que digamos ya se establece como castellano. ¿Y cuándo considera que el castellano medieval, digamos, cambia al moderno, por decirlo de algún modo? Bueno, en el siglo X, porque hacia el siglo VII ya no podemos decir que se está hablando latín. Ya no es latín, es España. Pero quién sabe qué es así con esa actitud, ¿no? Para el siglo X y el XI, pues yo creo que con Alfonso X tenemos ya lo que podemos llamar el español castellano como tal. Sí hay una lucha importante entre la hegemonía leonesa y la hegemonía castellana. Realmente el leonés fue uno de los dialectos del latín en España que más fuerza y más se opuso a la idea del castellano, ¿no? Pero yo, por eso decía que esos tres hitos, yo creo que Alfonso X es el que le da ya la carta de castellano igual a español, podríamos hablar ahí, ¿no? Y el español moderno, yo creo que a partir de 1492, cuando llega esta parte del siglo XVII, es la que realmente nos ubica y define quitar sonidos, que no todas las grafías, pero sí los sonidos, la gente ya no habla así, y entonces ahí ya podríamos estar hablando de un español moderno, que muchos autores dicen, ya se parece mucho al que tenemos ahora, inclusive la ortografía, ¿no? Pero antes, ¿no? Entonces, en los textos que ustedes revisan, sí pueden, no sé, a veces el siglo XIX me decía la maestra Chela el otro día, yo estoy trabajando siglo XIX, se supone que hay una grafía mucho más establecida, ¿no? Y aún así tengo muchos problemas ortográficos, ¿no? Que de pronto, entonces sí, así establecido, sí, aún para el 19 hay algunas dudas, ¿no? Pero yo sí creo que para el 10 sí estamos, el 11 básicamente, ¿no? El poema de sí y todo esto, ya se está hablando de romance castellano, ¿no? Hay anteriores, muchos, el leonés, yo creo que el dialecto más que más le complicó la vida al castellano fue el leonés. Si se ponen a estudiar la historia de España, ¿no? Es esta zona del centro, es la que tiene la gran lucha. ¿Alguien más? ¿Los de paleografía? ¿No vinieron los de letras? No se hagan. Es mi clase. ¿Es esta buena? No. Bueno, pues entonces yo agradezco a la maestra Nidia su participación y le voy a entregar a nombre de las autoridades de esta escuela una constancia que dice: la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, el programa de Humanidades, la sección académica de Historia, otorgan la presente constancia a la licenciada Nidia del Carmen Ojeda Rosado por haber impartido la conferencia magistral Historia de la Lengua Castellana y Paleografía en el marco de las actividades del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática de esta facultad. Por mi raza hablará el espíritu. Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, 9 de mayo de 2019.
Pues muchas gracias a ustedes por escucharme. Gracias muchachos, y termino haciendo una cordial invitación a que participen en las actividades del Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática. Nosotros sesionamos los días viernes cada 15 días. El próximo, bueno, ya estamos terminando las actividades de este semestre, pero el próximo semestre oportunamente les avisaremos para que se inscriban. Ahí con alguna frecuencia llegan alumnos de todas las carreras de comunicación.